Ustedes son expresidentes exitosos de dos democracias fuertes en América Latina. Y voy a contarles una historia que me pasó hace no mucho tiempo. Estoy con un grupo de gente muy joven, un público más joven que el que uno está acostumbrado a hablarle. Chiquillos de 12, 13, 14, 15 años. Y me identifiqué con ellos como un político, cosa que no podían creer que me llamara a mí mismo así. Y era una crítica muy dura al sistema, la manera de funcionar de los gobiernos, de las democracias, de las instituciones, una tras otra, tras otra. Entonces dije, bueno, hagamos lo siguiente, botemos el sistema a la basura y hagámoslo no. Ustedes diseñan el sistema. Y en las siguientes 2 horas, porque la cosa se prolongó, diseñaron el mismo sistema que estaban criticando. Hablemos de eso, de cómo le plantearían ustedes a alguien joven hoy. Métete, participa, involúcrate, cree en el sistema. ¿Cómo hacemos eso? Hay personas que yo admiro en el mundo de la política. Laura es una de ellas. Tenemos varios colegas que han hecho el servicio público una vocación. Que servir es una vocación. Que a ejercer la política es una profesión. Y una de las cosas más importantes que ha tenido la política latinoamericana es que por muchos años ha sido un lugar donde llega la gente de la academia, donde llega la gente de la intelectualidad, o que llega la gente también del sector privado, pero que entiende que hay que construir unos conocimientos, unas lecturas y unas aplicaciones nuevas y distintas. Entonces es muy importante volver a reflexionar y promover la vocación, la formación. Si uno quiere ser rico, la política no es el camino. En la política te va a tocar vivir momentos muy difíciles y por eso hay que recalcar ese tema de la vocación y la búsqueda de la grandeza. Eso que estoy diciendo, mucha gente pensará que es ingenuo. No. Hemos tenido muchos liderazgos así en América Latina. Para mí, ninguna democracia es mejor que la calidad de sus líderes. Entonces, tenemos que estar prestándole atención cómo se forman esos liderazgos políticos, cómo crecen y cómo impactan. En el fondo estamos hablando de cómo reconciliar la política luego con la gente, porque lo que estamos viendo hoy es básicamente la antipolítica. Muchos de los liderazgos que han llegado montados sobre estas olas de populismo, de descalificación, de polarización, lo que procura es tratar de terminar de destruir la política para lo que quiera que sea, porque lo que sabemos es que en ausencia de política, que la política no es más que el instrumento que podemos tener las personas, los seres humanos, para negociar en más o menos igualdad de condiciones, ¿verdad? La política en democracia es eso. En ausencia de política, lo que tenemos es simplemente la imposición del criterio del más fuerte y el más poderoso. Y entonces tenemos que hacer ese ejercicio, cómo volver a acercar la política a la gente, cómo volver a validarla, cómo hacer que se entienda de que es un instrumento necesario, útil, poderoso, importante. La democracia no es solamente un asunto de fines, es también de procedimientos. Hay que reconocer que muchos de estos procedimientos tenemos que revisarlos, afinarlos, sin sacrificar los valores fundamentales en aras de dar respuestas a la gente más efectivas. Y tenemos que reconocerlo, si es que las últimas generaciones la están pasando mal. Entonces vaya, que es que también tenemos que ser capaces en el proceso de revisar cómo mejoramos el desempeño de las democracias, básicamente volverle a ofrecer a los jóvenes una utopía realizable, ¿verdad? Ustedes pueden soñar con un futuro. Entonces, de nuevo, si no somos capaces de darle sentido a la política para que esa generación imagine que a través de ella puede tener un mejor futuro, no hay nada que hacer. Lo otro es que los partidos tienen que bajar de las esferas y tirarse a hacer cosas en las comunidades, como un ejercicio cotidiano. Porque desde el momento en que la política la aterrizamos como una forma de realizar cosas a donde está la gente, ahí mismo vamos reclutando. Ahí están los jóvenes, que sí son los que están interesados paradójicamente en seguir ayudando en las comunidades con temas ambientales y demás. Entonces yo creo que también ese es un tema, Alberto, que hay que hacer. Yo quisiera decir una cosa, Alberto, porque si yo tomo Costa Rica, o tomo Colombia, o tomo Chile, hay muchos países, por supuesto, digo, bueno, estos 30 años
que ahora los utilizan, por ejemplo, algunos radicales para decir son los 30 años del neoliberalismo, etcétera, etcétera. Estos 30 años han sido los mejores 30 años de la historia latinoamericana. Desde el punto de vista de expansión de la clase media, cobertura de educación, cobertura de salud, exportaciones como porcentaje del PIB, infraestructura, expectativa de vida, reducción de la mortalidad materna, reducción de la mortalidad infantil. Han sido 30 años estupendos. Pero si no le podemos mostrar a las nuevas generaciones que hay un pasado que lo antecede, que está lejos de ser perfecto, pero que tiene una positiva historia evolutiva, lo que vamos a tener son más jóvenes que caigan en la tentación de decir, prefiero autoritarismo con bienestar que un camino donde las cosas me cuesten más en democracia y esté sujeta a las volatilidades propias de la democracia. Porque todo nos ha costado. Tener un sistema financiero nos costó varias crisis. Tener sistemas de salud adecuados nos costó varias crisis. Tener sistemas de seguridad. Los sistemas electorales que están hoy amenazados. Dieron crisis. Pero por Dios, hay que contar esa historia. No para quedarnos en la celebración eterna, pero sí para que las nuevas generaciones entiendan que hay un punto de partida en el cual ellos están, que lo pueden llevar evolutivamente a un punto mejor y no caer en la falsa promesa de la revolución. Yo estoy empezando mi 5ª década de ser profesor universitario. Y cuando veo las distintas generaciones que he tenido enfrente, yo diría que es más la gente en los jóvenes de hoy que quiere dedicar una parte muy importante de su tiempo, de su amor, de su energía, de sus recursos. El problema es que desconectaron servir a los demás desde la cosa pública. Y no sé cómo se combate con eso. Es que, Alberto, ahí está esa semilla. O sea, a mí me parece que no todo está perdido cuando en los jóvenes existe preocupación por los otros, por los demás, el sentido público. Quien vehicula esa semilla es lo que me parece que hoy nos está faltando, porque los partidos políticos han prácticamente desaparecido como ese tipo, digamos, de vehículos que articulaban a la gente y que la conectaban con el poder político. Yo soy un creyente absoluto en los partidos. Yo empecé mi carrera política de alguna manera siendo muy joven en un partido, y muy difícilmente vas a experimentar la política si no existen los partidos, porque los partidos son un lugar donde la sociedad se encuentra. Es un lugar para artistas, es un lugar para emprendedores, es un lugar para periodistas, es un lugar para profesores, para médicos, donde todo el mundo pueda llegar y debatir. Pero donde los partidos están empezando a cavar su tumba es cuando los partidos privilegian el ser microempresas o empresas electorales y se desnutren ideológicamente. Irónicamente, los partidos históricos están perdiendo éxito electoral por dedicarse nada más a buscar el éxito electoral. Una parte lamentable, preocupante para mí, es la idea de que ciertas características de la democracia, más que un instrumento, son un estorbo. Es un estorbo que haya división de poderes y los que hacen la ley, los que la juzgan y los que gobiernan no sean los mismos. Es un estorbo que el gobernante tenga un periodo fijo. Es un estorbo que haya una prensa que lo critica. Y es un estorbo que haya un sistema legal que tiene que cumplir. Y es un estorbo que haya instituciones de control, ¿eh? Esta narrativa de que necesitamos que el hombre fuerte mande para que las cosas se hagan, se ha vendido muy duro. Entonces la idea de que el poder de quien está ejerciendo el gobierno debe estar limitado y delimitado. Tus poderes son desde hoy hasta esta fecha para decir esta y esta y esta cosa dentro de estas leyes con la supervisión de todos estos. Y otras cosas las deciden otros. Me parece que es una cosa que hoy necesita defensa. Y lo que les voy a pedir a ustedes es que lo defiendan. Yo sí creo que hay a la base de mucha de esta nueva forma de querer aproximarse a cómo se ejerce el poder en democracia, creo que se justifica, y es cuando vemos a los estados con burocracias abultadas, enormes, y tenemos la obligación de revisar muchos de los excesos de procedimientos. De ahí a que la alternativa sea, olvidémonos de los gobiernos, reduzcámoslos a la mínima expresión
y dejemos el poder en manos de una persona, ese gobernante. A eso sí aquí que me da escalofrío, porque eso está bien si la persona está presumiendo que es que ese gobernante va a gobernar de acuerdo a sus intereses, pero posiblemente ese gobernante no va a gobernar de acuerdo a lo que a vos te interesa, sino lo que le interesa al otro. Y te vas a ver lastimado y no vas a tener cómo defenderte o cómo protestar. De manera que dejar el poder sin controles, sin los procedimientos que deben garantizar que ese poder se ejerce de manera balanceada y supervisada, es el peor error que puede cometer un país. Estoy totalmente de acuerdo y le agregaría lo siguiente. Yo prefiero equivocarme en democracia que ser exitoso con autoritarismo. Exacto. Prefiere equivocarse en esa dirección. Porque yo creo que hay que valorar las imperfecciones de la democracia. Ese es el gran éxito de Costa Rica. Una estabilidad democrática tremenda. Unas instituciones que se han formado, que han madurado y que hoy son un ejemplo en la región centroamericana y, por qué no, hemisférica. Y lo mismo es el caso de Colombia. Inclusive, Alberto, en algunas de tus presentaciones, cuando muestras los indicadores económicos en democracia, yo creo que claramente donde hay mayor libertad, mayor prosperidad, es donde la democracia se ha sentado. Hoy en día, me parece que en la gran mayoría de los países, el sistema se ha hecho más duro, hay más imposición que consulta, aunque sea dentro de lo que dictan las leyes, pero el estilo ha cambiado. ¿Cómo lo recuperamos? Sin duda, ese es el tema de nuestros tiempos, ¿no? ¿Cómo hacemos para garantizar que, por un lado, la democracia siga cumpliendo las expectativas que la gente tiene en un contexto cada vez más complejo, porque las expectativas de la gente crecen? Y cuando hablamos de la democracia, por definición, no necesariamente te resuelve las cosas hoy. No necesariamente es el mayor ejemplo de eficiencia. Aunque la autocracia lo resuelva todavía menos. Exactamente, ¿verdad? Y particularmente diría yo que es esta forma también que mucho las redes sociales han venido exacerbando de ver la realidad como una narrativa en donde inevitablemente siempre hay un bueno y un malo, no importa quién sea, pero es una cosa dual, es un maniqueísmo que nos está haciendo daño. De eso yo me temo que nadie está exento, ni siquiera mi país. Ciertamente nos sentimos muy orgullosos de ser la democracia ininterrumpida que tiene más años en América Latina, pero sí estamos empezando a ver síntomas preocupantes. Divisionismo, polarización, rompimiento de los puentes que tradicionalmente han caracterizado ese diálogo fructífero nacional que ha habido en el país. Vemos un gran deseo de disminuir el papel de instituciones claves para el Estado de Derecho, como los jueces, como los fiscales. Vemos también un gran deseo de desconocer el papel que la prensa tiene en el control del poder político. Estoy segura que vos, como yo, padecimos ese escozor que produce una prensa inquisitiva, pero cuando tú lo miras con los ojos de lo que también el poder te puede permitir hacer, uno dice, en buena hora, existen los medios de comunicación que están todos los días vigilantes de lo que está haciendo un gobernante para que no hayan abusos. Esas cosas en Costa Rica se han empezado a tocar y por lo que ya hemos visto en otros países, América Latina, que ha sido la cuna del populismo, pero también en democracias desarrolladas del mundo, pues sí nos están generando alertas de que debemos levantar la guardia. Ahí hay dos cosas de lo que dice Laura que son muy ciertas. Una, el ser demócrata no es sencillamente acatar la Constitución y la ley. El ser demócrata es uno también fijar unos límites en el ejercicio del poder. Y eso implica, por ejemplo, la forma en la que controviertes a la prensa. Y uno se va dando cuenta que es inevitable que un gobernante sea golpeado por la prensa, pero hay un límite en la forma en la que se procesan las cosas. Segundo, me preocupa mucho la judicialización de la política y la politización de la justicia. Que son dos cosas que están empezando a coger cada vez más fuerza sin pudor en América Latina.
Entonces la judicialización de la política es, si tengo poder, ¿dónde están mis enemigos para empapelarlos y someterlos al escarnio público y a la aniquilación de la persona, del prestigio, del buen nombre? Y por otro lado, convertir a la justicia en un partido político que milita, que persigue y que ataca al servicio de quienes están en el poder. Entonces, si no entendemos que esto es un cáncer y que hay que hacer una quimioterapia rápida, por esa vía se pueden perder las democracias. A ver, desgraciadamente, dos cosas que la tecnología de hoy nos permite. Uno es, si yo no quiero hablar con los que no piensan como yo, no necesito hacerlo. La tecnología nos compartimentaliza. Y la gente va perdiendo la capacidad de formar consenso, va perdiendo la capacidad de tener diálogos. Y los que no piensan como yo no les hablo. Solo estoy con los que piensan como yo, me voy polarizando. Y ahí el problema está en que la tecnología no se va a devolver. Los que tenemos que devolvernos somos nosotros. Ustedes tienen una generación de sucesores, muchos de los cuales ustedes están apoyando para que crezcan en la vida pública. ¿Cómo se les enseña a hacer política en esta era de tecnología tan confusa? Desde el año 2007 para acá hemos vivido una revolución, pero lo que más consumimos hoy es información, o llamémoslo desinformación. Y yo creo que sin que exista censura, deberían existir unos mecanismos donde haya unos certificadores que puedan por lo menos decir, óigame, esto es falso, o esta fuente es una fuente con alto contenido en mentiras. Nosotros hicimos un trabajo en Colombia de sacar un marco ético de inteligencia artificial en el año 2022. Fuimos el primer país de este hemisferio en sacar un marco ético sobre inteligencia artificial. Porque no se trata de hiperregular, pero sí tiene que haber unos límites. Últimamente, por ejemplo, me ha sorprendido que me han llegado muchos ataques con deepfake. Entonces pongo un video y algunos han llegado hasta simpáticos. Pero es muy peligroso porque ahora todavía se detecta la chambonada, como decirlo. La ahorita lo hagan, no se hagan. Pero en un año va a ser casi imposible detectar. Y eso va a hacer daño y yo creo que es el momento de anticipar esto. Doña Laura, Sí, la última palabra. Yo para terminar un poco y tratar de resumir mucho lo que hemos hablado, empezaría recordándole a la gente que cuando vivimos en comunidad, tenemos siempre, más allá de las aspiraciones personales, los deseos de superación, tenemos que pensar en eso que llamamos el bien común. Y para conseguir esas aspiraciones de bien común, la política y la política en democracia siguen siendo indispensables. No podemos jamás reducir esta discusión a eliminar los gobiernos, a confiar el poder en una única persona, a desmantelar los mecanismos democráticos y del Estado de Derecho, que es lo que nos protege mal que bien a todos los ciudadanos frente al abuso del poder, sino que la mejor manera es involucrándonos, ojalá todo lo que podamos, en las discusiones públicas, informándonos y no dejándonos llevar simplemente por los discursos polarizantes de las redes sociales y traer parte de nuestro conocimiento y de nuestra formación a ese ejercicio de vida pública que es la política. Yo invito a los jóvenes a que de verdad traten de manifestar sus preocupaciones más puntuales a la política. En el fondo, esa es la política. La política es la que se enriquece de la participación de la gente y de los intereses diversos de la sociedad. Bueno, yo creo que vamos cerrando dándole a ustedes las gracias. No solo por haber estado en este espacio para los jóvenes que van a estar viendo este programa, sino por compartir su sabiduría, por su servicio público y por el servicio que están haciendo al mundo después del servicio público. Muchas gracias. Ojalá que haya muchos como ustedes detrás. Gracias, Alberto. Ha sido un gusto.